El despertar de una mente malvada. Mi nombre es Jonathan Harfield y siempre me he considerado un hombre de mente brillante. Desde temprana edad destacaba en los campos de la ciencia y la tecnología. En mi intelecto me permitió alcanzar un nivel de éxito y riqueza que muchos envidiarían. Pero esa inteligencia, mezclada con una insaciable ambición y crueldad, me llevó a explorar terrenos peligrosos, donde la moral y la ética se volvieron irrelevantes. Mi obsesión por el poder y el control me condujo a un oscuro camino de experimentación y manipulación. Utilicé mis conocimientos para someter a otros, para destruir a aquellos que se interponían en mi camino, y para ejercer un dominio sádico sobre aquellos que caían bajo mi influencia. Fue durante uno de mis experimentos más audaces que me enfrenté a un horror que superaba incluso mi capacidad de comprensión. Convencido de que podía superar las barreras del tiempo y del espacio, diseñé una máquina con la intención de viajar a través de dimensiones alternas. La máquina zumbó y parpadeó con una energía ominiosa cuando la activé. Y pronto me encontré en un lugar que desafiaba toda lógica. Lo que presencié en ese lugar me atormentó hasta la médula. Era una realidad retorcida y de pesadillas, donde seres incomprensibles se retorcían y se alimentaban de la esencia misma de la realidad. Las leyes de la física y la coherencia se rompieron en pedazos, y mi mente se vio abrumada por la magnitud de lo que veía. Fui testigo de seres que parecían dioses y demonios, atravesando el tejido del espacio y el tiempo con indiferencia. Sus risas malignas resonaban en mi mente mientras se burlaban de mi insignificancia. Mi inteligencia no tenía valor en un lugar donde la lógica y la razón eran risibles conceptos. Aquellos seres se percataron de mi presencia y sus miradas inhumanas se posaron sobre mí. Me sentí desnudo y vulnerable ante su insondable inteligencia, como un insecto bajo la lupa de un científico cruel. Una de las entidades extendió una mano encima de mí y su contacto provocó un escalofrío que recorrió toda mi columna vertebral. No me atreví a moverme ni a pronunciar palabra alguna, temiendo que cualquier acción pudiera desencadenar consecuencias impensables. Sus cuerpos eran una amalgama de pesadillas, una fusión retorcida de lo divino y lo demoníaco. La carne parecía deslizarse y retorcerse, sin una forma fija, mientras sus múltiples ojos de colores cambiantes se abrían y cerraban de manera sincrónica, inyectando terror en mi alma. Sus extremidades se alargaban y encogían como si desafiaran las leyes del espacio y el tiempo, y su piel cambiaba constantemente de textura y de color. Alrededor de su imponente forma física, una aura abismal distorsionaba el tiempo y el espacio, creando una sensación de pesadillas que me envolvía. Sus voces, inhumanas y susurrantes, llenaban mi mente con risas macabras, dejando claro que mi inteligencia carecía de valor en presencia de seres que trascendían la lógica y la razón. Era una aberración cósmica que desafiaba toda la comprensión, todo lo que conocía, y me atormentaría hasta el final de mis días. Intenté regresar a mi propio mundo, pero la máquina parecía estar atrapada en un vórtice sin fin. Logré regresar, pero mi mente ya no era la misma. El horror de lo que había presenciado había dejado una cicatriz en mi alma. Me atormentaban pesadillas y alucinaciones, y la crueldad que antes gobernaba mi vida se había multiplicado. La inteligencia que alguna vez me había enorgullecido ahora parecía una maldición. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese aterrador mundo de pesadillas, donde la realidad misma se desmoronaba en un caos de sufrimiento incomprensible. Y así, mi existencia se convirtió en un infierno de paranoia y demencia, donde el horror que había encontrado, gracias a mi inteligencia, se apoderó de mi mente y me condenó a una locura eterna. La oscuridad de lo incomprensible. Mis sueños me llevaron a lugares insondables, lugares más allá de la comprensión humana, donde las dimensiones se entrecruzaban y la lógica se retorcía.
no eran pesadillas ordinarias, sino visiones de un universo que se negaba a encajar en los confines de mi mente. En mi sueño más perturbador, me encontré flotando en un abismo de sombras. En el horizonte, destellos de estrellas negras destellaban en una danza macabra. Cada una de ellas parecía ser un agujero en el tejido del espacio, una ventana a un lugar donde las leyes de la física eran una burla. Mi mente luchaba por comprender lo que mis ojos veían, pero era inútil. Entonces, una presencia indescriptible se manifestó ante mí, una entidad sin forma ni rostro. Una entidad que irradiaba una sensación de antigüedad abismal. Sentí que sus pensamientos se filtraban en mi mente, abriendo una compuerta a la locura. Me susurraban secretos, palabras que no debían ser conocidas por la humanidad. Y el ente me mostró mundos distorsionados, donde la materia y la antimateria coexistían en una danza caótica. Seres sin ojos veían lo invisible, mientras la luz se doblaba y torcía alrededor de ellos. Algunas de estas visiones eran tan horribles que mi mente se rebeló, tratando de rechazar la comprensión de lo incomprensible. La completa oscuridad en la que flotaba se retorció y distorsionó a mi alrededor, y yo me hundí más profundamente en aquel oscuro abismo. Grité en silencio, mientras las palabras del ente seguían martillando mi conciencia. Las estrellas negras parpadearon más rápido, como si se burlaran de mi insignificante existencia. Me desperté de un grito. Mi mente aún resonaba con los ecos de lo que había visto y experimentado en ese sueño, y sabía que nunca volvería a ser el mismo. El horror me había tocado y me había dejado marcado, con la inquietante sensación de que el universo es mucho más vasto y aterrador de lo que jamás podría imaginar. El lamento de los inmortales. Hace incontables eras, mucho antes de que la humanidad tuviera su primer aliento, el universo era un lugar frío y silencioso. La oscuridad se extendía por la vastedad, y las estrellas eran solo diminutas chispas en la negrura eterna. Pero incluso en las profundidades de la eternidad, habían entidades cósmicas que acechaban, seres de poder inimaginable y deseos incomprensibles. Una de estas entidades era Sulitar, un ser de forma cambiante que se manifestaba como una masa a forma de tentáculos retorcidos y ojos infinitos. Sulitar había existido desde mucho antes de la creación de las estrellas, y su sed de conocimiento lo llevó a explorar los recovecos más oscuros del cosmos. Un día, mientras exploraba una galaxia lejana, Sulitar encontró una anomalía que lo atrajo irremediablemente. Era un agujero negro, pero a diferencia de los demás, este emanaba un resplandor siniestro. Sulitar se acercó, con curiosidad, y en un abrir y cerrar de ojos, fue arrastrado hacia su interior. Dentro del agujero negro, Sulitar se encontró en un mundo distorsionado. Seres grotescos y desgarrados se retorcían en agonía, mientras gritos incesantes llenaban el aire. Sulitar sintió el terror incomprensible mientras observaba el tormento eterno de aquellos que, como él, habían caído en este abismo. El ser, que alguna vez había sido curioso, inconmensurable y ambicioso, ahora luchaba por mantener su cordura. Una cordura que no sabía que podría desquebrajarse, pero el horror del lugar se apoderó de él y comenzó a perder su identidad. Se convirtió en uno de los habitantes de este abismo de pesadillas, un ser deformado y retorcido que sufriría por siempre un tormento sin fin. El tiempo en este agujero negro era relativo y sin sentido. Siglos, eones o un instante, todo esto se mezclaba, creando una agonía eterna. Sulitar había caído en una pesadilla de la que no podía escapar. Su lamento resonaba junto a los gritos de los otros inmortales atrapados en este lugar. En algún lugar del cosmos, los observadores mortales jamás sabrán del horror que acecha en las profundidades del espacio. Pero Sulitar, una vez un ser de conocimiento y poder, ahora
era un eco perdido en el abismo de lo incomprensible. Un recordatorio de que incluso los dioses pueden caer en la oscuridad infinita del universo, y que éste en sí mismo es mucho más peligroso que los seres que lo habitan. Si este video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que visites mi canal de YouTube, ya que allí podrás encontrar más historias de horror cósmico. Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los suscriptores que se toman su tiempo para dejar un comentario en cada video y para interactuar conmigo en la pestaña de comunidad de mi canal. Te invito a que te pases por allí, ya que allí podremos interactuar y podrás ver los posts de terror que publico. Y ahora, sin más, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.